Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, informaciones supremamente curiosas que nos ponen a pensar y que de algo servirán, al menos para aumentar la cultura general o ampliar los temas de conversación. Oye, a propósito de temas de conversación, un día una amiga me contó que había echado al novio. Entonces yo le pregunté que por qué. Y me dijo, era un ingeniero mecánico y de lo único que me hablaba era de tornillos. Entonces un día le dije, cambie de tema, y comenzó a hablarme de tuercas y tornillos. A propósito de tornillos, un gran abrazo y un cordial saludo para el tornillero mayor, el doctor Efrén Cardona Rojas, una persona que levantó una empresa de una manera realmente impresionante. En estos momentos tiene como 800 empleados directos en Mundial de Tornillos. Pero es que cuando comencé a hablar de este tema, recordé esa anécdota que fue real, esa queja que me daba esa novia en torno a su novio ingeniero mecánico. Es que, ¿qué es la cultura general? La cultura general es la capacidad de hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Y como digo en mis seminarios y en mis conferencias, nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Entonces, a propósito de cosas curiosas, hay algo que tiene que ver con la sopa de Tomás Alva Edison, el gran inventor, el gran investigador, el gran descubridor. La extraña prueba de la sopa que Tomás Alva Edison les hacía a quienes le pedían trabajo. Esto lo escribe Jesús del Toro. Las entrevistas de trabajo son etapas comunes en el proceso de contratación, y aunque hay quien afirma que su utilidad es variable y que tienden a favorecer a las personas que son más proclives a la argumentación y no necesariamente detectan talentos y habilidades, se trata de herramientas muy usadas en las actividades de las áreas de recursos humanos. Al fin de cuentas, el trato personal es para muchos clave para decidir a quién incorporar a su equipo de trabajo. Pero ¿cómo les parece que Tomás Alva Edison nació en 1847, murió en 1931 y fue uno de los más grandes inventores en la historia de la humanidad? Este señor tenía una prueba que hacía con la sopa y normalmente lo hacía en sus entrevistas de trabajo en su laboratorio de West Orange en New Jersey. Ese era también el caso de Tomás Alva Edison, uno de los inventores más destacados. Pero ¿cómo les parece, repito, que Tomás Alva Edison tenía peculiares técnicas para seleccionar a su personal, sobre todo aquel que se integraría a sus labores de investigación? Según narra en su post en Medium Inc. y otros sitios, un investigador dice que el arma secreta en las decisiones de reclutamiento de Edison era una sopa. Oiga, ¿cómo es que Tomás Alva Edison contrataba a sus ayudantes, a sus asistentes, a sus colaboradores más cercanos en los temas de investigación? ¿Por qué los contrataba? Dizque por una sopa. Autores como Andrew Martin y Jessica Stillman cuentan que para evaluar si un candidato a cierto puesto en su equipo, sobre todo en lo relacionado a sus asistentes de investigación, era la persona apropiada, Edison invitaba a esa persona a comer y uno de los platos que se servían era sopa. El investigador Martin explica que la razón para esta prueba de la sopa
es que el famoso inventor quería ver si los solicitantes añadían sal y pimienta antes de probar lo que estaba en su plato, o si esperaban hasta haberlo probado para luego sazonar. Óigame, óigame esta historia, óigame la historia. Realmente increíble. El escritor e investigador Martin explica que la razón para esta prueba de la sopa era que el famoso inventor quería ver si los solicitantes añadían sal y pimienta antes de probar lo que estaba en su plato, o si esperaban hacerlo luego de probar la sopa. Luego de que probaran la sopa, ¿sazonaban o le echaban sal antes de probarla? Edison inmediatamente rechazaba a quienes sazonaban prematuramente, a quienes echaban sal prematuramente, pues él consideraba que no quería empleados que se basaran en presunciones, es decir, que había que sazonar de entrada la sopa. En su opinión, aquellos que se contentaban con seguir nociones preconcebidas no tenían lugar en su negocio, porque la ausencia de curiosidad y la falta de deseo de hacer preguntas eran contrarias a la innovación. En cambio, cabe suponer quien prueba la sopa y con base en esos datos de su experimentación decide si la sazona o no, estas personas, cabe suponer, decía, sí llenaban los estándares de Edison. Ciertamente la técnica de la sopa de Edison no resulta muy aplicable en el entorno actual de los recursos humanos, y cabe señalar, no es que el inventor de repente le plantara un plato de sopa a un candidato durante una entrevista para ver qué hacía. Esto ya pues obviamente no se usa, esta prueba de la sopa, pero vean que era trascendental para la selección de sus colaboradores. En el caso del señor Thomas Alva Edison, les ponía la sopa y al que le echaba sal y pimienta, a ese no lo contrataba. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurría echarle sal si no había probado antes la sopa? Entonces no tenía curiosidad, era una persona que tenía unas reacciones que no le gustaban al inventor. Increíble esta historia. En realidad, la citada prueba de la sopa se daba durante una invitación a comer que Edison le extendía a la persona, algo que presumiblemente no es muy viable en el presente mundo de las decisiones de recursos humanos. Pero Stillman comenta que es el concepto de la prueba de la sopa lo que sí resulta de utilidad en el mundo actual. Poner a la persona a prueba ante una situación de la vida real y vinculada de modo relevante con el puesto y las actividades de trabajo del que se trate para ver cómo reacciona. De ese modo, más que el simple hablar durante una entrevista, esa prueba y esa pregunta aporta elementos y datos sobre el comportamiento, las actitudes y los talentos de la persona que permiten evaluar mejor si es la apropiada para cierto puesto. Sí, hola. Decirle a la persona de qué manera actuaría usted en un caso de la vida real, ¿no? Porque hay unos que tienen un verbo impresionante, pero al final no salen con nada, ¿oyó? El propio Edison, se cuenta, no solo recurría a la prueba de la sopa, y se dice que era común que les preguntara a los candidatos cosas totalmente inesperadas, pues al parecer le importaba mucho el nivel de inteligencia y cultura general de quienes serían parte de su equipo. Así comenta Martin. Martin dice, este investigador, este escritor dice que Edison podría de repente preguntarle a un solicitante de empleo cosas como, hola, ¿cómo se obtienen las ciruelas pasas? O, ¿quién inventó la imprenta? O, ¿qué es el fieltro? A mí donde Edison me hubiera preguntado qué es el fieltro me había rajado, mejor dicho, no me había dado trabajo. Tuve que buscar en internet qué es fieltro. Es una tela hecha de borra, lana o pelo conglomerado sin tejer que se obtiene por prensado. Se emplea principalmente en la fabricación de sombreros y otras prendas de vestir. El fieltro tuvo su origen hace más de 5.000 años en Asia Central. Al final, pequeñas cosas como el momento de añadir sal y pimienta o la solución de una pregunta inesperada
pueden tener repercusiones importantes. Y ese era al parecer el caso de las decisiones de contratación de Edison. Por ello, recomiendan los expertos, la próxima vez que tenga una entrevista de empleo ponga atención no solo a los discursos y a los grandes planteamientos, sino también a las pequeñas cosas y gestos y sobre todo tenga la mente abierta para responder a lo inesperado. Esto tanto del lado del empleador como del posible empleado. Oiga, increíble esta historia de ese gran inventor Thomas Alva Edison, ¿hola? Les daba un plato de sopa y les ponía cerca la sal y la pimienta, ¿oyó? Y si le echaban sal antes de probar la sopa o le echaban pimienta, no los contrataba. ¿Qué tal esto, Realmente increíble esta historia. A propósito de la sopa, yo creo que Thomas Alva Edison tampoco habría contratado a Mafalda. Mafalda, la de ese genio que se llamaba Quino, o que firmaba como Quino. Creo que era de apellido Laguado, me parece. Realmente, si alguien lo sabe, me lo puede informar. Lo que sí sé es que era un argentino absolutamente genial, ¿no? El creador de Mafalda. Es que Mafalda detestaba la sopa. Y no faltaría el medio vago que Edison le ponía la sopa y decía, ¿y a mí no me va a dar seco o qué? Yo creo que el investigador lo sacaba corriendo de ahí, ¿oyó? Porque hay gente que como no piensa sino en comer. Y, hombre, yo siempre he dicho una cosa y es que uno tiene que justificar la existencia. Justificar la existencia. Realmente muy, pero muy curiosa esta prueba que hacía Thomas Alva Edison, Increíble esta prueba que hacía Thomas Alva Edison. Yo creo que consideraba que una persona que no ha probado la sopa y comienza a echarle sal y pimienta es una persona apresurada. Entonces decía, no, ese a mí no me sirve, necesito que sean curiosos, que prueben primero, antes de echarle sal o no. Oye, le cuento una cosa, yo normalmente, como yo no tengo sentido del olfato, como ya les he contado, yo normalmente le aplico un poquito de sal a la comida, ¿no? Y yo siempre que voy a almorzar o voy a comer, necesito tener en la mesa un salero. Puede que no lo use, pero me gusta tenerlo a la mano. Es decir, que yo no podría hacer parte del equipo de investigación de Edison. Primero, por deficiente intelectual, pero segundo, porque como yo siempre le echo sal a las cosas, antes de, bueno, normalmente pruebo y después decido si le echo o no, pero eso sí, a la mano debo tener un salero. Yo relaciono mucho esto con el hecho de no tener sentido del olfato, es decir, yo sí tengo sentido del gusto. Yo distingo totalmente el sabor de unas lentejas o unos frijoles o unos garbanzos o el hígado o la carne asada o la carne de cerdo o la carne de res o una pechuga de pollo. Yo distingo perfectamente los sabores, pero no tengo sentido del olfato. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Voy a realizar el primer seminario taller de Así se habla en público de este año. El seminario se va a realizar el día miércoles 4 de marzo, el jueves 5 y el viernes 6, de las 4 de la tarde a las 9:30 de la noche. A estos seminarios, cuando los hago acá en Bogotá, vienen personas de muchos lugares del país y los esperamos. Puede pedir información sobre el seminario taller Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo llevamos a escribir o lo escribimos completico. Y a quien desee mis libros en papel, consigue 17 en Amazon. Ahí los puede buscar. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Mi correo electrónico conferencistasgermandias@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.